Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de estos conversatorios. Esta noche tenemos el honor de tener el candidato a la vicepresidencia por el partido Salvación Nacional. Un momentito. Salvación Nacional, al doctor Carlos Cuartas. Va a ser presentado por Luis Buendía. Luis, tienes la palabra. Y gracias a todos por estar aquí esta noche y estar a tiempo y no perdernos ni un minuto. Muy buenas noches a todos. Bueno, empezamos con para saber un poquitico más del doctor Carlos Cuartas Quijano, el cual, como ya lo dijo doña Nidia, se está presentando como fórmula vicepresidencial de Enrique Gómez por el Partido Salvación Nacional. El doctor Carlos Cuartas es administrador de negocios de la Universidad de AFID, con un máster en negocios administrativos de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. Tiene un recorrido empresarial de más de 22 años, con una experiencia profesional en el sector público y privado. Fue miembro de 13 juntas directivas a lo largo de su carrera, en empresas como Opaín, Colmáquinas, Telecafé, Teleantioquia y nuestra querida Satena, la única aerolínea colombiana 100% que tenemos en este momento. Cuenta también con una experiencia en el sector aeronáutico, petrolero, energético y tecnológico. Actualmente, creo que ya no es actualmente presidente de ATEC Holding, creo que ya dejó eso a un lado, pero ahí aparece en la hoja de vida también. También se ha desempeñado en el sector público como secretario privado de la Aerocivil, asesor de la dirección de la Comisión Nacional de Televisión y también fue edil y segundo renglón del Consejo de Medellín. Don Carlos Cuartas, muy buenas noches. Gracias, Luis. Y a todos pues, por la invitación. Muy contento de acompañarlos, de saber que son un grupo, en su mayoría, de colombianos en el exterior, que son 5 millones de colombianos que por diferentes motivos hoy viven fuera y que obviamente pues nosotros estamos dando aquí la pelea para que no se incremente, por lo menos por temas de fuerza mayor, y todo lo contrario, que tengan un país al cual regresar, siempre con los brazos abiertos en este país. ¿Qué quieren, Luis? ¿Quieren que les cuente por dónde quieren arrancar? Queremos escuchar todo lo que pueda decirnos de usted. Vale, y después perfecto. abrimos el piso para que lo maten a preguntas. Perfecto. Y las propuestas me gustaron muchas en los pocos, ¿cómo se dice? Los pocos debates. Me han invitado. Sí, perdón, en los debates. Sí, así Bastante es. interesante. Y como Okay. dice las cosas, las dice fronteramente y transparentemente, entonces bien puede don Carlos. Bueno, pues como les mencionaba, que nací en Medellín, llevo 23 años viviendo en Bogotá. Mis padres que están aquí presentes en el foro, pues con quienes hemos construido junto con mi hermana y mi hermano una familia muy bonita, donde nos han inculcado todo el tiempo valores, es una enseñanza de vida, de ahí empiezan a nacer las ideas que hoy defendemos, conocedor de la importancia de la familia como núcleo fundamental de una sociedad, que hoy además estratégicamente está siendo atacada como parte de una agenda política internacional. Y sin saberlo, fuimos criados así, hemos venido saliendo adelante como familia, no pertenecemos a ninguna casta ni política ni empresarial, y eso nos hace unos ciudadanos de a pie, común y corrientes, en donde yo he venido con unas inclinaciones o unas inquietudes, primero que nada, unas inquietudes respecto al tema de liderazgo y de cultura política. Yo me volaba para el barrio Prado a meterme ahí a los directorios políticos, que son el equivalente en Bogotá, Teusaquillo,
a conocer qué proponían las tendencias políticas, pero era muy peladito. Era época donde apenas estaba comenzando la universidad. Después me dio por hacer unos temas de liderazgo. Entré a estudiar a la Universidad EAFIT. Allí fue donde se me despertaron los temas de liderazgo. Como lo mencionabas tú, Luis, estudiando administración. Y comencé a hablar. Yo comencé a hablar en diferentes escenarios de la importancia de involucrarse en la política. Por lo menos en temas de liderazgo. Y estando en esas, me dicen, bueno, pero pasemos a la acción, ¿qué hay para hacer? Y pues me dio por aprender, buscar, no sabía ni qué hacer porque, como les digo, no, totalmente neófito. Y ahí encontramos que había un espacio, el primer escalón en la democracia son las juntas administradoras locales. Y así fue como nos mandamos y sacamos 7 listas, de las cuales ganamos 6, y sumados hubieran sido la mayor votación al Consejo de Medellín de ese momento. Yo me constituí entonces en el presidente de la Junta Administradora Local del Poblado, luego en la de Medellín. Se estaban armando a nivel nacional y ya me habían propuesto ser el presidente a nivel nacional. Ahí fue donde empecé a decir, hombre, estamos muy mal de líderes, porque si me quieren poner ahora de presidente a nivel nacional, es porque estamos mal. Y entonces ahí empecé a encontrar que existían esos espacios y bueno, pues digamos que de ahí se fueron dando las diferentes oportunidades de conocer el sector público, que me sirvieron mucho para conocer el resto del país. Pero llegó el momento en que me dediqué al tema empresarial. Ya me gradué de la universidad, hice lo que les cuento, tres incursiones, como las mencionaste en la hoja de vida, en la aeronáutica civil, en la Comisión de Televisión y el INVIES. Y ya después de eso me dediqué al tema empresarial durante todos estos años, muchos años, como lo mencionaste también, 22 años. Y estaba yo un día bueno, eso sí, y echando cantaleta. Los más contentos con que yo estoy haciendo esta actividad política son en mi casa, mi esposa, mis hijos, mis papás, mis amigos, porque no he hecho y no echar cantaleta todos estos años de las cosas que hay que hacer en este país, de cómo mejorar tantas cosas en este país. O sea, soy de los que me quejo porque alguien se cola en la fila, se mete por un lado, bota basura, las calles estén rotas, el sistema de salud no es el que de pronto quisiéramos que funcionara, en fin. Las exportaciones, cómo mejorarlas, porque no dejan hacer minería, porque no dejan construir un puerto, porque no dejan hacer una carretera, en fin. Entonces, en esa cantaleteadera que llevo todos estos años y dedicado al tema empresarial, resulta que era un domingo y yo abrí el periódico El Tiempo y ahí aparecía un aviso que decía, resurge Salvación Nacional. Y en mis inquietudes políticas y de liderazgo, yo recuerdo haber ido 3 veces a verme con Enrique Gómez Hurtado, padre de Enrique Gómez Martínez, a quien yo no conocía. Yo sí conocía a su padre y yo tenía hasta libros firmados por él. Precisamente porque son una familia dedicada a la parte editorial, como lo fue mi familia también, en la parte editorial, en la parte periodística y la parte política. Cuando yo leo eso y veo lo que esgrimía allí Enrique Gómez, de casualidad también me llama un amigo con el que no hablo frecuentemente. Y le cuento lo mismo, le digo yo, oiga, ¿cómo le parece que estoy leyendo aquí El Tiempo y estoy emocionado con que sale Salvación Nacional, resurge? Y yo conozco a los Gómez, pues por lo menos Enrique Gómez Hurtado, y conocí obviamente el legado de Álvaro Gómez Hurtado, y yo dije, hombre, este es el partido político que le hace falta a Colombia. Y esa es la gente que le hace falta a la política. Y le dije esas cosas y él me colgó, no me dijo nada, y a los 20 minutos me llama y me dice, lo va a llamar Enrique Gómez. Y me llama Enrique Gómez. Yo no lo podía creer y hablamos hora y media. Bueno, los que conocen a Enrique me dicen, ¿él habló hora y media? Yo le dije, no, hablamos hora y media. Entonces me dice, y empezamos a hablar con una identidad de país, de lo que hay que hacer, de lo que nos dolía, porque es otra cosa que me ha acompañado durante toda mi vida y es un dolor de patria infinito y un amor profundo por el país. Y encontramos esa identidad y empezamos a hablar. Y fue cuando una vez me citó a su apartamento y me dice, venga, yo no sé si a mí me dan a la personería jurídica, pero yo estoy pensando en si sacamos listas a la Cámara o no. Yo le hablaba en tercera persona porque yo no tenía nada que ver con el partido, un admirador simplemente, y yo le dije, hagan el ejercicio, o sea, láncense a
láncense a la Cámara y al Senado, hagan el ejercicio, porque es que además yo le voy a decir una cosa, no hay que hacer cálculos políticos. Es más, me atrevo a decirle cuántos votos tiene usted. Me acuerdo que él se acomodó, y me dice, ¿cuántos? Y yo le digo, 0, porque es que los votos que uno tiene son los que realmente la gente deposita en una urna, y ustedes no tienen ahorita ningún voto. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que llevar un mensaje, hay que transportar un mensaje, y ustedes lo tienen muy claro. Y ahí fue cuando me dice, si sale la lista, ¿usted por qué no me acompaña en la lista del Senado? Y ahí, pues yo hablé obviamente en mi casa y resultó que le dieron la personería a los 2 días y terminé haciendo el ejercicio. Y luego, ¿por qué termino la vicepresidencia? Porque hay 2 cosas que tenemos que tener también claridad, que hicimos con el ejemplo, como lo que estábamos hablando ahorita, con el tema de la puntualidad. Resulta que lo primero que él me dice con la lista del Senado es, pero la lista cerrada, para los que no sepan esto, hay lista cerrada y lista abierta. La lista cerrada es aquella que un partido político organiza mediante un proceso, casi siempre es un proceso democrático, que nosotros lo queremos hacer así, queremos democratizar la política en Colombia, porque hoy no lo es, y los partidos políticos no la manejan así en su interior. Nosotros sí lo queremos hacer y se hace un proceso en donde se dejan los diferentes niveles y la gente vota, como en las pasadas elecciones, por un partido. Dependiendo del número de votos, aparecen el número de curules. Cuando él me advierte eso, le digo yo, es que así tiene que ser. Es que no hay otra manera. La lista abierta para un país como Colombia es absolutamente perjudicial. Es gravísima para la democracia, porque la gente crea microempresas electorales y tienen que ir a conseguir los fondos para financiarse y llega hasta plata buena. Entonces, en ese aspecto, primera identidad. La segunda es que comenzamos a hablar de la vicepresidencia y me decía, ayúdeme a buscar el vicepresidente. Y empezamos a soltar nombres, una cosa, la otra, y entonces siempre encontramos como el pero decíamos, pero es que esa persona podrá tener votos, pero no nos identifica, o esa persona, no sé, no cumple con lo que queremos, tiene un escándalo, tiene unos, bueno, siempre encontramos un pero, y alguien va y dice, oiga, pero es que, no, preguntan, ¿qué es lo que necesitamos? En este momento necesitamos a alguien que entienda lo que queremos como país, que lleve el mensaje. Y en esas alguien dice, pues es que lo tiene ahí, y me señala a mí. Entonces ahí medio nos reímos y demás, y entonces él le da vueltas y me dice luego, oiga, pero usted renunciaría a la aspiración al Senado. Y yo le dije, pues hombre, es que la curul no es mía, la curul es del partido, precisamente, y así hay que pensar. No son cosas nominales, no está representando unas ideas o representando un partido que tiene unas ideas y las ha trabajado. Y ahí es que termino como en la parte de la campaña a la vicepresidencia, la cual me tiene absolutamente honrado, contento, como les digo, ya la cantaleta la he hecho en estos espacios o en Twitter, en otras partes, y ya liberé al resto de personas que les tocaba aguantarme en cuanta reunión yo asistía. Y bueno, eso es lo que nos tiene por aquí hoy. En cuanto a las propuestas que me decían que me dan este espacio antes de que comiencen las preguntas, y alguien ya lo mencionaba ahorita, miren, lo que nosotros tenemos que, primero que nada, llevar es la coherencia. No puede seguir pasando esas incoherencias que encontramos por ese afán político o ese afán de acomodarse, y es algo que está sucediendo en Colombia. Y es que todos los partidos, absolutamente todos, se están acomodando en las tendencias de moda como que son el centro, centro izquierda, hoy el centro democrático, recordemos que empezaron con todo el tema ahorita, o llevan con el tema de subsidios permanentes, muy al estilo del populismo de izquierda, y han dejado el conservatismo también, entonces se mete en esta coalición, hoy no tiene candidato por variar. Por lo tanto, desde el espectro de centro hacia la derecha, todo el espacio quedó huérfano, y ese es el que hoy nosotros estamos representando. Porque ¿qué es hablar de ese espectro? ¿Qué es ser de derecha, de pronto, si se quiere el término, porque hoy por hoy tiene muchos nombres? Nosotros, como lo mencionaba también, la familia como eje fundamental de una sociedad, la libertad, la autoridad, la justicia, el orden y el empresarismo. Esos son los pilares que nosotros defendemos. Y los quieren llamar derecha, son derecha. Y sin vergüenzas
y sin ningún complejo. Y como les menciono, hoy en Colombia nadie está defendiendo estos valores. Hoy en Colombia además estamos siendo atacados por esa agenda internacional en donde nos quieren dividir en mini pedacitos. Lo mencioné en el debate y es que resulta que parte de esa agenda internacional busca que los colombianos no pensemos como nación. Estamos perdiendo el nacionalismo, el orgullo patrio, ese orgullo por el cual sentimos o vibramos con un himno, con una bandera, con todo lo que represente una nación. Y nos quieren dividir en mini repúblicas o mini grupos de interés dependiendo del género, porque armaron la guerra que está armada entre hombres y mujeres, cabalgando sobre banderas feministas, que las que son originales son válidas, pero las usan como hoy la están instrumentalizando. Por condición sexual, como las LGBTI y demás, por raza, entonces empiezan esos temas de racismo, por etnias, entonces están los indígenas, y por cuanta cosa se encuentre que nos puedan dividir, la están buscando. Les aseguro que ya mañana van a aparecer entre flacos y gordos, los que nos estamos quedando calvos, entonces nos van a decir, mire, nadie está hablando de ustedes, los tienen segregados, los calvos están fuera, entonces van a ser entre calvos y peludos, y entre el que tiene la oreja más grande y la más pequeña. Entonces van a encontrar en todas partes donde nos diferencian para dividirnos, y eso es una clara estrategia. En cambio, nosotros, ¿qué propendemos? En que esa diversidad y ese mestizaje que se ha dado en Colombia es una riqueza cultural, gastronómica y a todo nivel, en donde todos tenemos que crear, eso es la raza colombiana, y nadie habla tampoco de ella. La raza colombiana es la que es producto de ese mestizaje, y creamos la nación, y tenemos que unirnos, es en lo que sentimos que nos toca en común, y trabajar por ahí e irnos. Y lo que nos diferencia, esos disensos, trabajar es en ellos permanentemente para irlos volviendo consenso. Y eso es lo que puede hacer de Colombia una nación próspera, grande, poderosa. Tenemos todo para ser el mejor país del hemisferio. Pero si seguimos así, lo hemos mencionado también, hay que reescribir los libros, porque la patria boba sabemos cuándo comenzó, que fue en los inicios de la República, y no ha terminado. Porque lo que caracteriza a la patria boba es el no haber sido capaces de saber qué era lo que necesitábamos para pensar precisamente como nación, en ponernos de acuerdo. Y de pronto, para terminar, que me gusta más oír e interactuar, precisamente también lo he mencionado, yo, si bien es cierto, queremos acabar con las altas consejerías presidenciales porque vemos que es un gasto grande para el país y queremos adelgazar el Estado hasta donde se pueda, yo le dije a Enrique, mire, si usted es presidente, déme la oportunidad de manejar 2 altas consejerías presidenciales. Una, la de la reconciliación nacional, porque si bien tenemos posiciones fuertes, serias, claras, y no permitimos que esas ideologías sigan dividiendo el país, la reconciliación sí hay que buscarla. Pero la reconciliación, para lo que les estaba mencionando, para que juntos saquemos el país hacia adelante. Es que hoy Colombia no sabe si queremos ser una nación verde, como Costa Rica, y nos dedicamos al avistamiento de aves, o somos mineros, petroleros, industriales, confeccionistas, maquiladores. O sea, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿De qué vamos a vivir? ¿O cuáles sí pueden coexistir? Porque es que lo que pasa ahorita en Colombia es que viene con el tema de la segunda alta consejería, que es la de la productividad. Entonces, por eso esas dos que yo quiero se compaginan, y es, pongámonos de acuerdo, vamos a vivir en paz, pero el Estado y el interés nacional prima sobre el particular y sobre toda esta cantidad de recocha que nos han querido vender, en donde si se define que se requiere un puerto en el Pacífico de aguas profundas, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es que las negritudes les dieron por esas famosas deudas ancestrales e históricas, no puede uno pasar porque les corta unos árboles y tienen que dar ellos el permiso. ¿En qué país serio se puede pensar en que las licencias previas se convierten en permisos previos? Perdón, yo justo aquí un segundito.
en donde, es que se me abrió la puerta, en donde la nación no tiene el interés nacional, no prima sobre el particular, donde el ambientalismo ha sido una bandera política que de cuidar el ambiente nada, porque muchas veces, sobre pretexto de ese ambientalismo mal manejado y usado como herramienta política, se contamina más y se acaba más el medio ambiente. Entonces, si un país requiere extraer sus recursos, como es el oro, como es el níquel, como es el petróleo, si requiere construir carreteras, puertos, porque hace parte de su desarrollo precisamente y seguro van a cuidar más el medio ambiente. Si inclusive se habla de un tema que lo hablamos en el debate, de explotación inclusive de los bosques. Hay que buscar cómo se hace de una forma social y ambientalmente responsable. Pero hoy Colombia, en su patria boba en la que se encuentra, no genera esos espacios, no genera esas concesiones que pueden ser entregadas a muchas empresas del mundo que seguro son responsables y vamos a tener los ojos encima para que hagan las cosas bien hechas y nos ingresen una cantidad de recursos que lo necesitamos para darle presente, no futuro. A los jóvenes hay que hablarles de presente, hay que darle presente a la población colombiana. El futuro ya veremos y lo tendremos que ir construyendo. Pero en Colombia ni siquiera tenemos presente para muchas personas. Entonces, esos recursos necesitamos, porque mientras no lo hagamos, las bandas criminales sí están haciendo la explotación de todos nuestros recursos, contaminando y acabando, eso sí, con el medio ambiente y las fuentes naturales de agua, las fuentes de todo lo que tenemos precisamente que cuidar para sobrevivir, y sin un solo centavo en impuestos que nos llegue para que todos los colombianos tengamos un mejor futuro o un mejor presente. Esas son partes de los pilares que nosotros estamos defendiendo. Y como ustedes se darán cuenta, es nomás ser coherente y sensato. Yo no creo que aquí seamos ningún genio que estemos descubriendo nada extraño, pero simplemente, como siempre, obedecemos a algunos intereses particulares que los ponemos en adelante, porque son partidos o políticos que no están pensando en el bien nacional, sino en ver cómo son los mercachifles de turno y ver cómo se venden a cada interés de cada momento. Pues tenemos, qué pena la palabra, pero es la recocha que tenemos hoy en muchos aspectos en Colombia. Para terminar, y ya cedo la palabra pues a los moderadores para que le den la palabra a quienes han alzado la mano, precisamente parte de las cosas que nosotros queremos dejar muy en claro es que Colombia requiere esos partidos políticos organizados. Las reformas a la política hay que hacerla también, porque no puede seguir pasando lo que pasa en Colombia, y es que una persona alza la mano, se inscribe por firmas y llegan a la presidencia. Y la pregunta es, ¿y esa persona de qué origen político es? ¿Cuál es la tendencia política? Muchos de ustedes que están precisamente en el exterior saben que si llega un republicano o un demócrata en Estados Unidos, más o menos saben la tendencia hacia dónde va. Saben si van a ser un poco más ambientalistas, si van a ser más fuertes en el tema de seguridad, en el tema nacionalista, pero se mueven en ese espectro. En Colombia llegan personas y a cruzar los dedos. Se los digo con absoluta honestidad que a pesar de que hoy tenemos una persona o personas que hoy pueden llegar a ser presidentes de Colombia, ninguno obedece, pues salvo el innombrable de izquierda del pacto histórico, que tiene una clara tendencia radical y política y tienen la franquicia de esa agenda internacional en Colombia, pues simplemente lo que sucede es que el resto no sabemos. Si llega Rodolfo Hernández, Fajardo, Fico, Ingrid, no pertenecen a ningún partido que nosotros podamos decir, ya sabemos hacia dónde se va a dirigir el ordenamiento del país. Entonces, obviamente nos tenemos que apoyar todos entre la tendencia que no sea la del pacto histórico para por lo menos no perder el país y perder la democracia. Pero nos tenemos que organizar como país. Y ahí termino mi presentación. Bueno, muchas gracias por su presentación. Quiero saludar a Claudia Herrera, que es una senadora. No sé por qué partido es, pero bienvenida. Y yo quiero agregar solamente algo. Yo vivo 52 años aquí en Nueva York. Lo que a mí me parece fatal y terrible en Colombia es que nosotros estamos perdiendo la soberanía que usted acaba de
Usted acaba de mencionarlo con otras palabras. Pero cada cosa que Colombia hace tiene que tener el permiso del Papa, de Pedro, de Francisco, de José y cuanta gente más. Después salieron con el famoso Escazú, que lo firmaban, que no lo firmaban, para convertirnos más en una pequeña colonia. ¿De quién? No sé, porque a eso vamos. Y ahora tenemos a un país a punto de perderlo porque tenemos un registrador que se ha robado todo, pero que nadie dice nada, y que a la hora de las elecciones, si él va a ser el registrador, pues hasta ahí llegó Colombia. La verdad es que yo oí al señor Gómez por primera vez y fue justamente cuando le devolvieron a Salvación Nacional para que pudiera ejercer como tal. Y me encantó. Y luego a usted lo vi por casualidad en un Zoom que me invitaron y entré y lo vi y dije, hay que invitarlo. Y me da mucho gusto que esté aquí porque la verdad es bueno para Colombia. Gracias, Nidia. Pues mira, si quieres, para no acumular muchas, te respondo las dos primeras. Tocaste un punto importante. Colombia, precisamente por esa falta de orgullo patrio, esa falta de nacionalismo, estamos perdiendo la soberanía, pero a todo nivel, porque hace parte además de la historia del país. Recordemos que hemos venido perdiendo desde que nos habíamos convertido en la Gran Colombia. Ahí comenzamos a perder territorio con Panamá y luego nos convertimos en Nueva Granada. Y luego somos la República, pasamos por Estados Unidos de Colombia, República de Colombia, pero si uno hiciera una retroproyección, una proyección de cómo era el mapa de Colombia, porque hemos perdido territorio con Perú, Panamá, ahora San Andrés. Si uno hace una proyección y seguimos así, pues en 200 años vamos a tener nomás a Cundinamarca, porque nos falta mucho en cuanto a defender nuestra soberanía. Lo otro es que la soberanía también la estamos perdiendo a nivel interno. Y es que nos hemos encargado entre los propios colombianos de perder ese control sobre el territorio con esas famosas deudas históricas y ancestrales, que yo estoy en total desacuerdo. Los indígenas son 3,5 millones en Colombia de habitantes y poseen 30 millones de hectáreas. El 28% del territorio colombiano lo tienen ellos. ¿A cuenta de qué? Más las negritudes que les dieron otros 2,5 millones de hectáreas. Entonces, ahí de entrada estamos perdiendo porque una cosa es que uno pueda eventualmente hacer resguardos, ayudarles para que sean protegidos, sus costumbres también, pero perder la soberanía colombiana en esos territorios que por unas deudas ancestrales y históricas, yo le diría, si pudiera a Francia, por ejemplo, usted quiere que haya un resarcimiento histórico, pues con el tema, me imagino yo que de la esclavitud y demás, pues yo le diría, mire, tome nota, coja un cuaderno y anote, llame a lo siguiente, llame a España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda para que arreglen el problema, porque es que pena, en Colombia todos somos mestizos, todos tenemos un grado de mestizaje, y si no se quieren creer colombianos, ya sí es problema de ellos, pero qué pena, aquí todos somos mestizos y todos somos colombianos y tenemos que ser capaces de vivir en paz y nada de que yo me debo, que a mí me deben, a ustedes les deben, les debemos. Esas deudas ancestrales e históricas hay que dejar de mencionarlas y eso se tiene que acabar. Y por último, Escazú. El acuerdo de Escazú busca evidentemente proteger el tema de la ecología y el medio ambiente en el mundo, pero Colombia tiene, por su importancia geoestratégica, por todo lo que tiene para ofrecer, no puede firmar ese acuerdo. Eso hay que deshacerlo, porque eso vamos a perder la soberanía ecológica, que la debemos manejar nosotros. La soberanía ambiental es de Colombia y tenemos que manejar a nosotros, porque Escazú la gente no se da cuenta, porque nos venden el tema ambiental, entonces todo el mundo se plega a eso y dice, claro, hay que proteger el medio ambiente. No se dan cuenta que detrás hay un tema político, un tema de control, porque el mundo tiene puestos los ojos en Colombia y se quieren apoderar de nuestros recursos naturales, de nuestra independencia ambiental. Y la estamos perdiendo porque nos queremos volver ciudadanos del mundo y entregar todo lo nuestro. Eso es un problema, como bien lo mencionaste, Nidia, de soberanía. Sí, con Claudia, ¿cómo está? Muy bien, Doctor, gracias. me alegro mucho.
doctor Cuartas, buenas noches. Mi nombre es Claudia Herrera de Plazas. Fui senadora, candidata al Senado con el Centro Democrático en las pasadas elecciones por mi grupo de Esposas de Veteranos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, creé y del cual soy directora. He tenido la oportunidad de hablar con el doctor Gómez en varias veces. Hoy mismo le volví a reiterar que el apoyo de mi familia, el mío, mi esposo, porque desafortunadamente mis hijos no son ciudadanos colombianos, va a tener el apoyo de nosotros, el apoyo de Esposas de Veteranos y de otras muchas personas. Yo estaba escuchándole lo que usted estaba hablando de las deudas. Me dio risa porque pensamos igual. Yo soy, con todo respeto lo digo, yo no le debo nada a un negro ni le debo nada a un indígena, porque es que a mí me colonizaron los mismos que a ellos. Entonces, lo que usted dice, aquí todos somos mestizos, y como yo digo, vayan y reclámenle a los españoles, porque aquí yo no tengo nada que ver. Y ese ha sido el problema, ese lenguaje nos lo han cambiado y nos lo hemos dejado cambiar. Entonces ya los niños de cristal crecen con el cuentico de que es que les debemos todo, que ellos nacieron pensionados, etcétera, etcétera. Estoy muy de acuerdo con usted con eso. Yo quería hacerle una pregunta. Como le digo y siempre repito en todas partes, yo tengo el honor de ser hija, esposa, cuñada, hermana, nuera de veteranos de las fuerzas militares y mamá de un oficial activo de los guardacostas de Estados Unidos. Yo quería preguntarle, ¿usted qué opina de lo que pasó en Haití, de los 18 compatriotas, compañeros, veteranos que siguen detenidos en Haití en una forma completamente inhumana, con nuestros 3 fallecidos que ya esta semana fueron cremados para hacer llegar los cuerpos aquí a Colombia? Yo, como integrante, como parte de nuestro ejército, he ido viendo y veo y me duele en el alma ver cómo nos han cogido, cómo nos han vuelto y nadie dice nada. Yo acabo de radicar una carta que enviamos a Presidencia, Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Defensa, Comandante de Ejército, Comandante General, porque nosotros no podemos dejar que siga pasando que una minoría de indígenas resentidos cojan a nuestros soldados, los golpeen, intenten quemarlos, los saquen como los parias y en el país no pasa nada. El presidente no dice nada, el comandante del ejército no dice nada, el ministro de Defensa no dice nada. Por Dios, es que no podemos olvidar que primero hubo ejército que nación. Yo quiero preguntarle a usted, y yo he hablado con Enrique referente a muchas cosas de nuestro ejército, pero quiero escuchar cuál es su opinión referente a todo esto que está pasando con las fuerzas militares y la Policía Nacional. Claudia, bueno, primero, precisamente hablando del lenguaje ese que nos han querido vender, que ahí es donde nace todo este tema de las mismas deudas históricas y ancestrales y todas esas carretas que nos están vendiendo hoy en día. Yo no soy doctor es solo el médico o el que ha hecho un PhD, entonces Carlos, primero que nada. Ok, gracias. Segundo, mira, la falta de orgullo nacional es el origen de que los veteranos de nuestro país precisamente no sean tratados como ustedes lo han visto que sucede en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. ¿Saben que está el Día del Veterano? Está los descuentos, Memorial Day. el Memorial Day, el acceso a una cantidad de opciones y de recursos, de descuentos, o sea, ese orgullo por aquellos que precisamente allá sí valoran que han dejado la vida para poder darle la libertad que hoy tiene un país como Estados Unidos. Y en Colombia, todo lo contrario. No solo no los valoramos, los desvalorizamos. Exacto. Y por eso es que sumado a esa falta de autoridad que, como se los mencioné ahorita, representamos la autoridad también, un país sin autoridad. Yo por eso he hablado de que yo quiero una autoridad que sea respetada, pero también respetable. Porque, ¿qué sucede? Empieza un círculo vicioso en donde algunos
miembros de la fuerza pública también dejan muy mal parada a la fuerza pública. Entonces aquí necesitamos una fuerza pública respetada y respetable. Pero para hacer eso, arranquemos como les mencionaba, el orgullo patrio, un orgullo nacional tiene que definitivamente partir de una fuerza pública que nos represente y que le permitan ejercer su labor. Hoy en Colombia, como también no sé si lo vieron en el debate, me preguntaron y el resto de candidatos en la vicepresidencia, y hubo dos que dijeron que acabarían con el SMAT. Y yo les respondí, es que es muy fácil. Si quieren acabar con el SMAT, no le den trabajo. No le den trabajo. Marchen, protesten, pero no vandalicen. No ataquen a la autoridad. Pero en Colombia ya está haciendo carrera y es vergonzoso, y vuelvo y digo porque es respetada y respetable, porque resulta que salen a pegarle pedradas a la policía cuando va a hacer un allanamiento, pero la policía coge las piedras y se las empieza también a devolver. Entonces se vuelve una pelea de gamines. De gamines, exacto. Entonces, ahí nos toca trabajar en los dos lados. A la autoridad se le tiene que dar todas las herramientas para que se pueda defender. Cuando hablan de reforma a la policía o reforma al SMAT, nosotros decimos, claro que sí, pero para devolverle la capacidad operacional, para que puedan operar sin que los juzguen porque usan las herramientas que el Estado, es que en Colombia se volvieron igualados aquellos que atacan la fuerza pública con la fuerza pública es del Estado. Volvemos a lo mismo, es de todos los colombianos, y por lo tanto tiene unas armas que el Estado le enseña a manejar y las tiene que aprender a usar o saber usar en el momento indicado, y que los entes de control luego no salgan a perseguirlos porque la usaron. Eso sí me parece un despropósito. Entonces nosotros estamos detrás de ese tema y vamos a seguirlo trabajando, y va a ser un caballito de batalla como es el de la autoridad. Y respecto a los compatriotas precisamente que hay en Haití, porque fueron engañados para hacer un operativo que iba era detrás de la vida del primer mandatario, corrupto, no corrupto, eso no nos interesa. Ellos fueron engañados. Si tuviéramos un orgullo patrio que nace desde la Constitución, si alguien recuerda cómo reza la Constitución de Estados Unidos, que yo cuando la visité en Washington hace muchos años, no se me olvida, que es una Constitución muy bonita, que habla With del the people. principio de que seremos una nación grande y poderosa. O sea, ellos se proyectaron desde el inicio. Y en una parte dice que irán a donde tengan que ir para defender a sus conciudadanos. Lo dice la Carta Magna de Estados Unidos. Sí, señor. Y eso debería ser Colombia. Defender a sus conciudadanos hasta donde tenga que ir para defenderlos. Eso tenemos que devolverlo a Colombia. Eso es orgullo patrio. Eso es una nación. Perdón que lo interrumpa, y yo pienso que nuevamente yo cuando estaba de candidata en mis proyectos era que nosotros teníamos una meta fija, es que a las escuelas, a los colegios, tienen que volver nuevamente a las clases de urbanización, de cívica. A nosotros nos han cambiado, los niños les han cambiado la historia y nosotros hemos permitido que se la cambien. ¿No? Hemos aceptado que se la cambien. Estamos permitiendo toda esa ideología de género, toda esa ideología de ese lenguaje que nos está cambiando el país, y reaccionamos hoy obviamente a las carreras para simplemente detectar cómo logramos hoy es por lo menos salvar una elección, pero por eso nosotros estamos hablando, lo que estamos hablando es la acogida que estamos teniendo. Nosotros estamos hablando de país. Nosotros estamos hablando de corregir desde el inicio. Nosotros estamos hablando de cálculos electorales. Este país hay que organizarlo desde el origen. Y es lo que nosotros, es el mensaje que nosotros estamos llevando. Y por La eso hay que volver familia. a esas cátedras. Claro, hay que defenderlos, que somos muchos. Lo que sucede es que estamos desarticulados. Hemos sido vergonzantes porque creemos que esa horda que se nos vino con las redes sociales, esa ideología, esa agenda internacional, da vergüenza, es el liderazgo de nuestra gente. O sea, nuestros líderes son los que deberían sentir hoy vergüenza, porque me está tocando a mí como empresario, que yo no soy político. Me está tocando a personas como ustedes tomar las banderas para ver cómo organizamos este país, porque nuestros líderes han sido inferiores al desafío que se les vino. Completamente de acuerdo con usted, y algo que usted dice es vergonzoso. Yo cuando hice el plantón el 24 de marzo frente a la registraduría, se lo digo y lo he dicho abiertamente, como ya lo dije, yo soy del Centro Democrático, invité a todo el mundo, elegidos, no elegidos, directivos, a que me apoyaran y nadie fue. Para mí fue, se lo digo,
Y yo creo que el abrazo que yo le di a Enrique Gómez fue un abrazo de gratitud porque fue la única persona que fue como candidato a la presidencia, estuvo ahí con nosotros más o menos media hora, 40 minutos y nos apoyó. Entonces, y le digo también, yo no vivo en Colombia hace 20 años porque a nosotros la guerrilla nos sacó. Yo vivo en Estados Unidos, precisamente estoy organizando todo porque ya viajo nuevamente mañana. Pero mire, a mí me preocupa, ¿sabe qué? Yo no me incluyo, la verdad yo no me incluyo. La gente se queja, la gente reclama, la gente todo, pero uno los invita a un plantón para ver, nos están robando las elecciones. ¿Sabes cuántas personas a mí me confirmaron? 200 personas. ¿Y sabes cuántas estuvimos? 20 personas. La gente tiene prioridades, pero ¿para qué? Para hablar mal, para criticar, son los primeros. Yo digo, salgan del teléfono, salgan de la comodidad del sofá de la casa. Y otra cosa, digo, hemos perdido, mucha gente ha perdido ese valor patrio, ese cariño por el país, por el prójimo. Acá ven que están matando a alguien y no pasa nada. Acá se meten a las iglesias y no pasa nada. Nadie hace nada, se va para un ladito. Y en lo que es la solidaridad, se lo digo, terrible. Mira, a mí me ha golpeado mucho eso porque yo estoy con las familias de Haití desde que empezó esto. He hecho GoFunds en Estados Unidos. Aquí abrí un Baki para apoyar repatriar las cenizas porque vale 70 millones de pesos. 15.000 dólares que las familias no los tienen. Y a mí me da vergüenza, me da dolor ajeno, me da mal genio porque no lo puedo negar, que yo llevo con un Baki casi 20 días abierto y hemos reunido 800.000 pesos. Cuando un ampón se sienta al frente y reúne 350 millones de pesos para acabar el país, para acabar su ciudad. Entonces yo también a veces digo, suena fuerte, pero a veces llega un momento como que dice, ok, o caemos más al fondo, o nos merecemos nuestra suerte, o nos salimos a flote. Pero yo pienso que hay que hacer algo. Vuelvo y le reitero para darle paso a otras personas. Cuente con mi apoyo incondicional. Ya se lo manifesté también a Enrique esta tarde en un mensaje por WhatsApp. Mi marido también, mis hijos, como le digo, no pueden votar porque no son ciudadanos colombianos. La familia de mi cuñado también va a apoyarlo a usted porque sabemos lo que es. Él vivió 8 años preso por culpa de Petro, por lo del Palacio de Justicia. Entonces, tenemos que recuperar la patria porque es muy triste como nos la están robando a pedacitos y no lo estamos dejando que pase. Es la educación, el bono que es lo más importante. Esa es la forma de acabar con FECODE. ¿Cómo va eso? Y disculpen, perdón. Parte del adoctrinamiento que sabemos que se ha venido dando en el país y la mala educación porque el adoctrinamiento es en colegios privados y en públicos. Y eso es llevarlo desde el pensum del Ministerio de Educación. Pero el tema de FECODE es porque están saliendo, los hemos llamado analfabetas funcionales, con los jóvenes están perdiendo las pruebas a ver, está el 80% saliendo mal librado. Quiere decir que estamos dándole una pésima educación a nuestros niños, además del adoctrinamiento, obviamente. Pero la mala educación es tirarse toda una generación de niños o de jóvenes. Eso es un pecado mortal. Y esta gente de FECODE se ha dedicado a hacer política. Entonces, lo del bono educativo es que le podemos dar un bono educativo a los padres redimible en el colegio que ellos quieran redimir, para que puedan sacar a aquel padre que está descontento con la educación de su hijo, se pueda ir precisamente a buscar otra educación, otra escuela para la educación para sus hijos. Es eso. A FECODE obviamente hay que quitarle el monopolio de esa educación y habrá que hacer esa reforma. Lo hemos hablado en los diferentes escenarios y creo que aquí estamos todos de acuerdo en eso. Muy cierto. Javier Alejandro. Un cordial saludo a todos. Cordial saludo a doña Nidia, al doctor Cuartas. Bueno, mi nombre es Javier Hernández, soy el director, el fundador del medio de comunicación Los Independientes. Me gustaría saber cuál es la propuesta para estos medios de comunicación que estamos empezando,
que le estamos haciendo una oposición a los que están contando mentiras, estamos contando la verdad, estamos quitando esas narrativas falsas del comunismo. ¿Cuál va a ser el apoyo durante su gobierno a nuestros medios independientes? Javier, una propuesta concreta, en el plan de gobierno no tenemos una propuesta para medios independientes, pero pues lo que sí te puedo decir es que son los que nos han abierto los micrófonos. Hoy nosotros tenemos diario unas emisoras y medios independientes que gracias a ellos es que estamos hoy por hoy teniendo visibilidad. Yo pienso que la forma es apoyándolos a todo nivel y hay una cosa que sí es muy importante, Javier. La pauta del Estado es hoy por hoy un factor demasiado preponderante para la subsistencia de cualquier medio. Me estás dando una idea de que podríamos destinar una parte, toda que sea, para medios independientes, buscar como medios que tengan o pocos años de creado, que sean llamados también alternativos, sean también receptores de esa pauta del Estado, porque es obligación del Estado publicar una cantidad de sus obras. Entonces me están dando una idea porque lo que te digo, el apoyo que hemos tenido es de ustedes como medios independientes, porque nosotros somos una startup de la política. Nosotros cumplimos con todo para ser una startup. Somos gente nueva, gente que está llegando, no tenemos hoy por hoy recursos del Estado, nos han negado las financiaciones, es decir, nos está tocando duro como una startup, a punta de ideas y buscando lo que llaman los capitales semilla. Algunas personas también están haciendo un aporte pequeño, pero están llegando, que creen en estas ideas y nos están apoyando. Así que, Javier, digamos que te pasa igual que a nosotros y nos tenemos que apoyar. Y cuenta con que en un gobierno, o si participamos en uno, vamos a trabajar ese tema. A todos, buenas noches, doctor Cuartas. Es un gusto pues, conocerlo. Bueno, pues este es el inicio pues de un camino, ¿no? Yo no estaba muy convencida en apoyarlos porque como a nosotros prácticamente nos están infundiendo el temor de que hay que votar en contra de Petro y no en favor de nuestras convicciones, en favor de el voto a conciencia. Entonces, digamos que me desencanté del voto, del voto obligatorio prácticamente cuando Federico Gutiérrez recibió el espaldarazo de Juan Manuel Santos, que pues es el que no queremos, es el indeseable también, además de Gustavo Petro, ¿no? Digamos que nosotros cuando luchamos por el plebiscito para que pues, estuviéramos supuestamente libres, que las FARC no tuvieran los beneficios que tienen hoy en día. Salimos a las calles, buscamos que nos apoyaran y ganamos el no. Con ese no, Juan Manuel Santos nos enredó, finalmente firmó un proceso fraudulento de paz en el cual crearon el Tribunal de la Santa Inquisición Militar llamado JEP y adicionalmente pues nos metieron a los de las FARC. Dentro de un gobierno de ustedes, yo aspiro que alcancemos a darle fuerte, que logremos salir de las encuestas del porcentaje que llevamos y que por lo menos Federico Gutiérrez, si llegara a tener más votos que nosotros, tenga que negociar los votos de ustedes con el doctor Gómez, con usted. ¿Qué haríamos nosotros con la JEP en un posible gobierno de ustedes? ¿Qué haríamos con los delincuentes, las 16 curules que tienen en este momento los delincuentes de las FARC? Janet, muchas gracias por la pregunta. Mira, vamos a partirla en varias. Primero, tocaste un punto muy importante y es el famoso voto útil. Nuestro principal enemigo, porque no tenemos contradictores, qué vergüenza de pronto pero no voy a hacer alarde de falsa modestia. La verdad es que el nivel que estamos manejando con Enrique nos está poniendo en un muy buen nivel en el espectro político dicho por tirios y troyanos. Y resulta que el voto útil y el miedo son los dos grandes enemigos que tenemos en esta campaña.
se los digo, no sentimos que haya ningún contradictor realmente que tengamos hoy por hoy para sentirnos amenazados en nuestras propuestas. Resulta que yo llevo, mire la tristeza, yo llevo 24 años o 28 de mi vida votando siempre por miedo y en contra, porque yo recuerdo que yo estaba en Juventudes con Andrés y había que detener a Serpa. Luego, a Samper, perdón, esa se perdió. Recordemos la narcofinanciación de Samper. Luego, otra vez había que votar por Andrés Pastrana porque había que frenar a Serpa. Luego, Uribe, había que frenar a Serpa otra vez. En la segunda de Uribe, reelección, la cual inclusive ni siquiera comparto desde el punto de vista político, pero bueno, se dio la reelección. Luego, Santos 1, había que frenar a Mocus, porque íbamos a perder el país con Mocus. Luego, obviamente, vino la de Santos 2. Y luego vino Duque y había que frenar a Petro. Digamos que sí, pero qué tristeza que esa sea mi historia política, mi historia electoral como ciudadano. Entonces, ahí es donde nosotros le estamos llevando mensaje a las personas de que cambiemos esa forma. Miren, yo tuve mi primera elección o mi primera votación libre en las elecciones pasadas. Las perdí todas, ¿para qué les voy a decir mentiras? Pero sentí un fresquito y una felicidad porque voté a conciencia. Ustedes no se imaginan haberme quitado esa esclavitud del voto y haber votado por quien quería yo en cada una de las corporaciones. Esto fue un espectáculo para mí. Y entonces, los invitaría a que en primera vuelta no tengan miedo, porque ningún candidato, ninguno, va a ganar, no tiene los votos para ganar en primera vuelta. Así que ese primer voto, yo sí quisiera invitaros a que lo hagan por nosotros en primera vuelta, sin miedo de que nada vaya a pasar. Van a sentir ustedes un fresquito como el que yo sentí, y les aseguro que va a ser un voto muy bien recibido, como tú lo mencionas, Janet. Necesitamos mostrar votos para negociar una eventual entrada a un gobierno con aquel que pase a la segunda vuelta a enfrentarse y detener además con éxito la amenaza comunista, ¿vale? Y la franquicia de ese foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI, cuya franquicia en Colombia la tiene el Pacto Histórico. El otro es el tema de, bueno, aquí precisamente de pronto nos acompaña Juan Carlos Vélez Uribe, que fue de los promotores del no, y que además ganamos, como lo mencionaba Janet, tristemente, y ahí es donde yo llamo la atención de la ausencia de liderazgo de este país. ¿Cómo gana el no y nos dejamos enredar y que ganó por poquitos votos y se dejan llevar a unos pequeños cambios y nos meten ese proceso de paso y que estamos viendo en Colombia? ¿Dónde estaban los líderes del país en quienes habíamos confiado, a quienes además se les depositó el no y permitieron que el sí hoy esté vigente en Colombia? Eso da tristeza el liderazgo de nuestros dirigentes. Y entonces, ahí es donde nos toca entonces ahorita, como les decía, venir a corregirlo nosotros. El proceso de paz se firmó y estos señores han decepcionado a la bondad y a la generosidad del pueblo colombiano, porque a pesar de que ya fue robado, la generosidad la menciono yo en el sentido de que ya nos tragamos el sapo y hoy está vigente el sí, porque no veo ningún líder yendo a deshacer el proceso de paz y digamos que ya mandando un mensaje de institucionalidad y respeto por lo que ya se firmó. Los accidentes por minas están en aumento. No entregaron los menores de edad, las caletas, las rutas del narcotráfico, las armas, y peor aún, están haciendo hoy política armada. Porque hoy siguen con las disidencias en la selva, haciendo política armada. Nosotros fuimos a visitar el Cauca y teníamos 5 municipios para visitar. No pudimos ir sino a 1. En los otros 4 la fuerza pública no nos aconsejó ir y no nos dejó ir. Esto no puede ser. Estamos retrocediendo y perdiendo soberanía, como lo mencionábamos ahorita en un principio. Por lo tanto, la JEP sí la tenemos en un capítulo aparte, que es lo que hemos venido mencionando, que es la reforma a la justicia. Porque se están gastando una billonada. Además, para servir de justicia, pero a los victimarios y no a las víctimas. Si la tenemos, pues vamos a aprovecharla para que se haga justicia para con las víctimas en el país y no con los victimarios como está sucediendo hoy en día. Y eso sí,
nosotros propondríamos que si no se cumplen los acuerdos, esta gente no puede seguir en el Congreso. Y no entran y se suspende el ingreso de estas personalidades o de esos personajes, perdón, al Congreso de la República hasta que cumplan el acuerdo de paz en Colombia, el acuerdo que se firmó. Esa sinvergüencería de sí, pero no, no, pero sí, y todo en favor de ellos, eso sí, nosotros somos respetuosos de las instituciones, pero serios y juiciosos a la hora de hacer cumplir la ley. Gracias. Esa parte me encantó. Ay, doctor, excelente. Coronel Homero. Buenas noches, Nidia. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Un saludo especial a Carlos. Gracias. Muy interesante los planteamientos. Hace mucho tiempo que no se escuchaban ideas tan claras, tan precisas y con sabor a patria. Hay algunas inquietudes para los colombianos en la diáspora, en el exterior. Hay problemas con la convalidación de títulos universitarios. Colombiano profesional que emigra realmente llega y no a muchos países, por ejemplo Estados Unidos, y va a ver limitada totalmente su capacidad de aportar a la sociedad, que falta la convalidación de títulos. Otro aspecto es la cuestión de los consulados, que hay gente que tiene que viajar 8 y 10 horas para sacar, por ejemplo, una supervivencia. Y es supremamente complicado. Algunos tenemos la buena suerte de estar cerca de los consulados, pero hay otros que no. La gente que tiene que ver con en la parte económica, muchos colombianos giran dinero a Colombia, pero tienen una cantidad de cargas que afectan notablemente lo que ellos están enviando. Y si uno tiene que traer algún dinero de Colombia, sueldos de retiro, pensiones, etcétera, nos encontramos con que los bancos le cobran a uno 120, 140 y a veces hasta 180 pesos por encima de la tasa representativa del mercado. Entonces es bastante complicado porque es un abuso muy tremendo que está sucediendo y falta un apoyo efectivo como estamos viendo en el caso de Haití. Claro que el problema es que el presidente de la República y la ministra de Defensa, en ejercicio del derecho constitucional a ser jueces, de una vez condenaron a priori, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de la Constitución, condenaron a nuestros compañeros colombianos en Haití. Eso es supremamente complicado. La ley tiene que ser para todos, los gobernantes tienen que cumplir la ley, porque si ellos no cumplen la ley, no cumplen la Constitución, están dando un mal ejemplo y se necesita tener un buen ejemplo en los que mandan, porque cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. Y espero que ustedes, lógicamente, con todo lo que les he escuchado, pues me gustaría saber qué han pensado ustedes para estos asuntos que afectan tanto a los colombianos en el exterior. Muchas gracias, Carlos. Coronel, con mucho gusto. Y miren, yo creo que todo el origen de lo que nos sucede en el exterior a los colombianos es falta de ese orgullo nacional. Recordemos que nos ponían trabas en visas permanentemente y muchos países las siguen aplicando. Y eso es falta de orgullo nacional y eso es lo que tenemos que devolver. Yo recuerdo, como les mencionaba, cuando tuve la oportunidad de estar con Juan Carlos Vélez en la Aeronáutica Civil, cuando sucedieron lo de las Torres Gemelas, recordemos año 2001, ¿no? 2000. Y Estados Unidos inmediatamente reacciona y manda a la FAA en su momento, que es la TSA hoy, a decir que iba a revisar todos los aeropuertos y si no cumplían con cierto protocolo, no podían viajar a Estados Unidos. Y yo recuerdo mucho que un país como Brasil dijo, no hay ningún problema, pero nosotros también vamos a revisar entonces todo vuelo que llegue a Brasil y vamos a visitar y a certificar todos los aeropuertos que viajan a Brasil. Simplemente como un acto de soberanía. Y es que el colombiano, y lo hemos hablado en este foro, nos falta mucho orgullo, nos falta mucho de andar con la cabeza en alto. Y yo a eso culpo lo que usted menciona de la convalidación de los títulos. Tenemos que tener una política en la que los títulos de los colombianos sean convalidados.
porque es que eso es una desventaja económica. Cuando dejamos que profesionales llegan a Colombia a poder ejercer la profesión y no les damos el mismo tratamiento que nos dan a los colombianos en otros países. Entonces, o nos convalidamos todos o no nos convalidamos, y eso es un trabajo que tiene que irse haciendo desde las cancillerías. Y respecto a los consulados y la distancia que no solo hay que recorrer, sino los trámites, es un mal nacional, porque en Colombia todas las normas que tenemos, porque tenemos norma para todo, son además basadas en la mala fe. Ustedes viven en Estados Unidos, donde el principio es el de la buena fe, y por eso es que a usted le cambian los artículos de buena fe, y por eso es que usted hace un reclamo e inmediatamente lo atienden, le entregan un dinero, si es del caso, para reponerle por la situación que vivió, con solo contarla y mencionarla, porque el principio es el de la buena fe. Y yo pienso que ahí tenemos que también evolucionar como sociedad. Nuestra cultura tiene que dejar de ser esa cultura basada en la mala fe de las personas, en esa ley del vivo, en que todo lo que tenemos que hacer es buscando cómo no hacemos la trampa. Eso para mí es parte del todo, por eso yo siempre me voy al origen, no buscando cómo se soluciona un problemita puntual, que evidentemente lo puede haber, coronel. De pronto, si usted me dice es que está faltando un consulado cerca de tal población colombiana importante, pues habría que revisarlo. Les decía que como connacionales tenemos que tener también claridad en que si se requiere eventualmente un consulado o hacer mejor los trámites, se puede revisar desde la Cancillería, pero todo basado en el orgullo nacional y en que debemos siempre atacar el origen de la situación. Pat, ¿lista? Ok. ¿Cómo está, señor Cuartas? Lo saludo. Ok, yo tengo una inquietud. Primero, le tengo una pregunta a usted. ¿Cómo usted sabe, y usted dice con una seguridad, cuando muchas personas a mí me han dicho que se puede ganar un representante de la presidencia, puede ganar en primera vuelta? Y fíjese una cosa que le voy a decir. Uribe ganó en primera vuelta. Ganar en primera vuelta es una opción y puede suceder. Usted sabe eso. Yo no sé por qué dicen eso. Porque puede suceder que en primera vuelta gane un candidato presidencial. Uribe ganó en primera vuelta. Ok. ¿Por qué usted está tan seguro que se gane en primera vuelta? Dígame una respuesta contundente, precisa y concisa. Ok, le tengo otra cosa. 2 minutos. 2 minutos. Okay. 2 minutos, ok. Ustedes se basan ay, Dios, se me olvidó ahorita mismo. Ok, usted dice que están, el ambiente y la división son uno de sus principales objetivos en su presidencia. Ok, Colombia tiene un caos tremendo, una desorganización tremenda, y eso hay prioridades mucho más que eso, como la registraduría hacen lo que les da la gana. En Colombia, los impuestos no se pagan sino como les da la gana y quien le da la gana. Eso hay que hacerlo ejecutar y hay que hacerlo, esa ley hay que hacerla ejecutar, porque Colombia no está recibiendo impuestos porque por esa cosa que hacen, no se ejecuta. Ok, otra cosa es, los profesores están enseñando lo que ellos quieren, le están enseñando política y la política de los profesores, su política personal, su creencia personal, y eso no creo que eso esté bien. Entonces, ok, esas fueron mis preguntas, señor Carlos. Vale, Pat, gracias. Mira, en efecto, existe la posibilidad política de que una persona gane primera vuelta. Lo que no existe hoy es la posibilidad aritmética. Los votos que se espera que se tengan en esta elección son 22 millones de votos. Es decir, aquel que quiera ganar en primera vuelta tiene que obtener 11 millones de votos más 1. El candidato de izquierda, el del pacto histórico, resulta que sacó 4.800.000 más sumados a los de su fórmula, pensando que todas fueran endosables.
Le podemos poner, si quieren, 6 millones de votos. Federico saca 2.160.000 votos, que si sumamos todas las de su coalición, puede estar llegando a 4 y pico, si quiere pongámosle 5 millones de votos. Es decir, los dos punteros le hace falta, al primero les hace falta 5 millones más un voto. Y al siguiente le faltan 6 millones más un voto. Hay que tener en cuenta que está también Fajardo, que tiene, según las encuestas, un 8, un 10, dependiendo de las encuestas que ha tenido, quiere decir que tiene 2 millones de votos. Rodolfo Hernández, también como les digo, en una encuesta está en 8, en 10, tiene otros 2 millones de votos. Y sigue bajando hacia Ingrid, nosotros y demás, y ahí pueden encontrar aproximadamente hoy 1,5 millones de votos. Y queda faltando para completar todo lo que hoy por hoy es el voto en blanco y el voto indeciso. El abstencionista no se tiene en cuenta porque el abstencionista normalmente es un voto que se dedica a ser abstencionista. Movilizar un voto abstencionista, salvo un fenómeno político que haga que el abstencionista se mueva de ahí, no superará el 5%, sería una cosa loca que logre esa persona. Entonces solo nos concentramos en el indeciso y en el voto en blanco. Siendo estas las cuentas, ninguno hoy aritméticamente es capaz de obtener la mitad más uno de los votos de los colombianos porque están desperdigados en los demás. Luego todos esos electores sabrán para dónde coger luego en segunda vuelta, que es a la que nos tenemos que enfocar, Pat. Respecto a los impuestos, una sociedad, si quiere definitivamente salir adelante, es una sociedad en la que todos están incluidos, pero no solo para recibir derechos y para recibir bondades del Estado, sino deberes. Y el deber de todo ciudadano es pagar impuestos. En Colombia nos hemos sido, siempre muy paternalistas. Colombia es un país de 16 millones de hogares, donde 2 millones de hogares son los únicos que pagan impuestos. ¿Qué sociedad es viable con ese desequilibrio? Nosotros hablamos de cosas que nuestros asesores, amigos y demás nos aconsejan que no hablemos, pero nosotros somos un partido de extrema sinceridad, de extrema honestidad y de extrema claridad, y a los colombianos hay que hablarles con la verdad. Y la verdad es que la base tributaria hay que ampliar. No da espera. Y de donde más se puede ampliar es en la parte de las personas naturales, mucho más que en la misma parte corporativa. Pero además, hay 34 billones en exenciones. Son 2 reformas tributarias al año. Esas reformas, esas 34 billones, nuestra propuesta es quitarlas todas y luego empezar a componer las que efectivamente son absolutamente necesarias, pero promoviendo la productividad. Yo me reuní estos días con César Caballero, exdirector del DANE, el dueño de Cifras y Conceptos, y él mismo me explicaba cómo él obtenía descuentos porque la ley tributaria colombiana lo permite, y él me decía, eso a mí no me sirve, no me interesa, pero obviamente lo aplico, pero yo obtengo esas exenciones tributarias y no tenerlas no me hubiera ocasionado no haber ejecutado esa actividad económica. Entonces mire la cantidad de problemas que tenemos, porque como han sido colchas de retazo para beneficiar a ciertas personas o ciertos sectores de la sociedad, en Colombia tenemos que ampliar la base tributaria. Yo les aseguro, y no lo digo yo, lo he preguntado y lo he hablado recorriendo el país, si al vendedor ambulante que tenga un sitio que uno pueda dejar establecido, le cobras 500 pesos por las ventas del día, esa persona las paga con gusto porque se siente incluido en la sociedad, siente que es parte de ella y que está aportando y que por ende tiene derechos. Y hay que explicarle a la gente una cosa que hablábamos hoy en la Cámara de la Salud de la ANDI, que me fascinaría que lo implementemos. Y es que en Colombia se quejan todos por el tema de salud cuando tenemos la salud universal. Tenemos cobertura del 100%, que no la tienen los países desarrollados. Y evidentemente donde tenemos que mejorar es en la calidad. Pero eso sí, los atienden en una UCI, se quedan un poco de días eventualmente también por el COVID, esa factura hubiera valido 120 millones de pesos y salen muy tranquilos y se enojan porque el fisioterapeuta llega tarde o no les han asignado un fisioterapeuta en la casa. Entonces en Colombia deberíamos también mostrarle a cada persona, cada que va al sistema de salud, el costo, 120 millones de pesos es su factura, menos la solidaridad del sistema
de salud colombiano, menos 120 millones, por lo tanto pagó cero, pero nos costó a todos 120 millones de pesos. Y eso sí no se lo cuentan a los jóvenes en Colombia. Y eso sí no se lo cuentan a todos los que están ahorita en la primera línea y todos los que hablan mal de la salud y de la educación en Colombia cuando hemos venido avanzando como país. Pero eso sí, en el tema tributario definitivamente tiene que salir. Lo otro que me mencionaste fue el tema de el pensum escolar. Lo hablamos ahorita. No da espera a esas reformas de la educación, Pat, en Colombia. Estamos acabando con el futuro de una cantidad de jóvenes porque los están mal educando y FECODE es el gran, y no nos tiembla la mano para decirlo, es el gran culpable de esto y hay que hacer los cambios pertinentes. Gracias. Con gusto, Pat. Bueno, vamos por doctor Laureano Chilawi. Ay, y antes de que entre el doctor Laureano, yo quiero decir algo. ¿Sería posible que volvieran el ministro de Educación a traer la historia a las escuelas que fue quitada hace mucho tiempo y que por eso los colombianos no la saben? Eso es algo que me parece que es importante que ocurra en Colombia. La historia... Claro. Bueno. Es que nosotros para poder devolverle el orgullo del nacionalismo a Colombia, tenemos que tener una historia bonita que contar. Yo hablé una vez con un cónsul mexicano, porque yo llegué un día de México y me fascinó ese orgullo, ese nacionalismo y esa historia como la cuentan en México. Y como ellos mismos se creen, algunos aztecas, algunos mayas, y se tocan el pecho y lo ven con orgullo. Y cuentan la historia y pasa por Benito Juárez, Zapata, todo, y van contando su historia. Yo le conté, yo almorzaba con este cónsul y se quedó mirando y me dijo, eso es mentira. Y yo, ¿cómo así? No, la historia, un presidente un día pensó esto que estamos hablando aquí en este foro y dijo, hay que tener una historia bonita para contarle a nuestros hijos y a los colombianos y que sientan orgullo de ella. Y la fueron empalmando, no es que fuera mentira, esa no es la verdad, él lo dijo, pero no es mentira, simplemente que la fueron organizando en formato presentable, en un formato que genere orgullo, y eso le falta a Colombia, y eso se puede hacer. Es que es fácil, es que nada de esto es difícil. Voluntad, ganas, un norte como país. Ya, no se necesita más. La historia en Colombia, les aseguro, la hacemos y la pintamos muy bonita porque llenos de héroes seguro que estamos. Oh, sí, Colombia tiene muchos héroes. Cuando yo tengo 76 años y cuando yo crecí, todo lo que escuchaba mi madre decir era, hay que amar la tierra como se ama la madre. Hay que respetar los símbolos patrios. La bandera de Colombia nunca debe tocar el suelo. Y es así como debe ser. La bandera es nuestro gran orgullo, nuestro himno nacional, que nos los quieren cambiar con la porquería de la FARC y toda su historia. Ahora sí, doctor Chilawi, ya dije un poco de cosas. No, está bien, doña Nidia. Yo quería agradecerle a Carlos por ese bonito lenguaje con que nos enseñan las cosas. Es lo que nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos saber con cariño, con amor de patria. Y eso es muy importante, Carlos. Gracias. Yo quería hacer dos anuncios. El primer anuncio, ya que la señora Claudia habló de los militares detenidos en Haití, yo quiero hacer referencia y veo a mi coronel Homero y también está el abogado Jorge Valencia, perdón. Los abogados en Haití ya tienen una representación legal con un poder que lo tiene Funderef de Colombia. Carlos, qué pena, no te había contado eso. Y nosotros como Salvación Nacional tenemos la bandera y tenemos todo el apego para atenderlos. En mi caso yo soy médico neurocirujano, pero también soy mayor del ejército. Entonces con mi coronel los hemos puesto en el pecho y con Carlos Valencia y con otro grupo de gente a trabajar por los soldados colombianos. Yo quiero que unifiquemos los esfuerzos, porque nosotros no podemos estar pidiendo donaciones en una parte y en otra para los soldados colombianos y después están en Funderef cobrándonos a nosotros que dónde está la plata que recogieron. Entonces se presenta para todos esos problemas. Entonces yo quisiera aunar, como lo hizo el doctor Jairo Jaimes en Nueva York, que también él se abanderó
Le dije, "Bueno, venga para acá, Jairo, hablemos". Y Jairo ya se pegó a nosotros. Ahí hay un problema muy sobado y con Jorge Valencia, que es abogado y es internacionalista, se está planeando un habeas corpus. Ya todo el mundo lo puede saber. Y ese habeas corpus yo creo que va a funcionar, y ese habeas corpus nosotros lo tenemos en mente para hacerlo. No sé si de pronto mi coronel Homero quiere agregar algo más, pero yo sí quería pedirle el favor de que no estemos pidiendo donaciones o pedidos o auxilios en forma independiente cuando ya hay una representación legal y la tiene Fundered de Colombia. Y ya tienen los papeles y tienen todos los documentos, y yo soy el representante internacional de Fundered en los Estados Unidos. Entonces, si queremos hacer algo por los soldados, hagámoslo en equipo. La misma circunstancia para Salvación Nacional. Nos estamos enloqueciendo en los chats. No cabemos ya de mensajes. Usted no puede abrir un chat que le lleguen 200 mensajes en una tarde, porque estamos entusiasmados, porque estamos creciendo, porque se mete el uno. El otro, sí o no, Janet, que la veo feliz. El uno critica, el otro pelea, el otro dice que eso de dónde salió, y el otro vuelve y publica otra cosa. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros en Estados Unidos, como Salvación Nacional, bajo el visto bueno de Enrique Gómez y de Carlos Cuarta, nos estamos organizando en un equipo de trabajo donde empezamos con 10 en junta directiva, seguimos con 12 y ahora ya vamos 14, pero ya vimos de que eso no se puede manejar así porque hay gente por todos lados en todas las ciudades. Entonces, yo lo que estoy invitándolos, y estando un poquito muy metido en este tema, no decir a la cabeza, sino dedicado a trabajar por Salvación Nacional, porque yo veo que es la salvación de Colombia, definitivamente. Vamos a hacer unos Zoom para que la gente tome de una cuestión que se llama Info, MCN, que viene de nuestra periodista Melissa Carpentier de Bogotá, y nosotros tenemos un Info aquí en Estados Unidos para que a partir de ese Info se saque la cuestión básica. Con la llegada de los libertarios, esto se creció monstruosamente. Hay un gran entusiasmo para este viernes. Entonces, Carlos, qué pena tomar un poquito la palabra, pero este viernes a las 9 de la mañana, por lo menos en Miami, en otras ciudades también, hay una gran concentración de gente con camiseta blanca, con camiseta de Salvación Nacional que es blanca, y con pancartas y letreros que ya el grupo de trabajo los está elaborando. Y los vamos a llevar para hacer presencia, porque estamos pidiendo la destitución del bandidazo, que es el registrador. No puede ser que eso que pasó haya pasado, siga pasando, y en medio de todas nuestras narices nos hicieron el fraude, nos hicieron la trampa, y nos tenemos que quedar todos muertos del susto. Entonces, esos eran los dos anuncios que yo quería hacerles. Péguense Salvación Nacional, vamos a hacer información, vamos a hacer divulgación, vamos a meterles los infos, y que cada uno abra su chat en su ciudad, en Boston, en Nueva York, en Chicago, en Orlando, en donde estén. No que estemos todos junticos, porque somos muchos, y allá cada uno se encarga de hacer su trabajo, y siempre vamos a estar de la mano de Enrique Gómez y Carlos Cuartas. Créanme que en eso estamos. Yo Carlos. hoy le di duro, el registrador duro. Estuve presente precisamente el día que estuvimos hablando allá. Es muy triste que nuestros líderes, precisamente, increíblemente el único que le pidió la renuncia fue Enrique Gómez, y todos acomodados. De verdad que es muy triste, y el colombiano tiene que dejar de ser acomodado, y viendo es cómo no molesta a alguien cuando un país se está destrozando y estamos a puertas de que donde nos salgan mal las cosas, perdamos hasta la democracia. Eso es increíble en un país como Colombia, con todo el potencial que tiene. Gracias, doña Nida. Doctor Carlos, cortica, es referente a las relaciones internacionales. ¿Qué propuesta tienen ustedes en relación a Cuba? Que es increíble que a estas alturas es el patrocinador del terrorismo, el que tanto daño nos ha causado, el patrocinador del Foro de Sao Paulo, el protector de los helenos que cometieron en los atentados acá. Les cogieron
espías en Colombia, y a estas alturas todavía seguimos teniendo relaciones internacionales con Cuba. Ok. Vale, siguiente, si quieren las acumulamos y yo las tomo nota Sí, aquí. Diana Sakoski. Buenas noches, señor Cuartas. Bueno, yo tengo varias cosas, pues, no quisiera demorarme tampoco. De acuerdo a las listas cerradas, yo pienso que el pacto histórico tomó ventaja de esa situación de listas cerradas para incluir de representantes de una cantidad de delincuentes. Entonces, eso no se presta para que sucedan estas situaciones. Esa es una cosa, la lista cerrada. Segundo, respecto al Centro Democrático, mucha gente del Centro Democrático es la que se ha movido a Salvación Nacional. Mucha gente pues le incomoda un poco también cuando Salvación Nacional va en contra del Centro Democrático, porque pues Uribe es una persona muy querida por mucha gente, y esto cuando uno escucha Salvación Nacional en contra de él, pues hay mucha gente que realmente no gusta de eso. Y la gente que realmente se movería a Salvación Nacional es gente uribista. Y el tercero, en caso de que ustedes no lleguen a quedar en el gobierno, el país sí necesita, o la derecha necesita, un liderazgo firme. ¿Ustedes estarían dispuestos a continuar con este liderazgo a pesar de quién sea el ganador en la presidencia? Camilo Gallardo. Camilo Gallardo. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué garantía tienen de que se haga una votación justa? Si estamos viendo lo que acaba de pasar, entonces, ¿qué garantía hay? Porque en primera instancia, como estabas diciendo al comienzo, de que no se les está respetando como tal varios derechos, la reposición de votos, o sea, para el tema de reposición de votos, para todo el tema financiero. Entonces, ¿qué garantía hay de que si en verdad llegase a ganar, se respetara el resultado y no como tal cogieran y lo maquillaran para poner el de su elección? Gracias. Bueno, si quieren, te vamos respondiendo estas tres preguntas. Miren, sí. Respecto a lo que mencionaba Gustavo de las relaciones internacionales, Gustavo, no solo con Cuba, con Rusia, con Irán, con el mismo Venezuela. Resulta que Colombia adolece de una fuerte política internacional que sinceramente hacen parte de lo mismo, esa falta de orgullo, esa debilidad permanente, porque imagínense que la embajada rusa hoy por hoy es la embajada que más ha crecido. Estamos en mora de solicitarle a ese gobierno y nos explique ese aumento desmesurado de personal en la embajada rusa, por qué y para qué. La semana pasada cogieron una cantidad de gente, no, unas personas de la embajada rusa, en donde estaban financiando la primera línea ya con pruebas, y las personas ya están 2 personas detenidas. ¿Cómo no? Inmediatamente se le pregunta a ese país qué hacen unas personas del gobierno ruso detenidas y promoviendo paros y vandalismo en Colombia. Es que lo que sucede es que como somos un país precisamente débil en su política internacional, no tomamos medidas, pero es para solicitar explicaciones, y si la explicación no nos deja satisfechos, inmediatamente solicitar que la embajada colombiana en Rusia se cierre y se manda al embajador nuevamente para Colombia y sacar la embajada rusa de Colombia. Insisto, si no son satisfactorias las explicaciones. Y con Cuba igual. Y con todos los países que hoy por hoy son enemigos silenciosos de Colombia, pero es que lo que hacemos los colombianos es, mire lo que es la actitud nuestra. Hace unos meses, después de un viaje que hicieron el presidente Uribe con el presidente Duque con su ministro de Defensa, el ministro de Defensa, digamos que pudo haber sido un poco ligero en cuanto a que a él no le correspondía, pero él mencionó, él lo dijo, tenemos que revisar si Irán es un país enemigo de Colombia, y que nos explique Hezbollah, apoyado por ellos, que todos lo sabemos, que hacen la frontera entre Colombia y Venezuela. Y todos los medios y todos los colombianos se dedicaron a burlarse del ministro, a decirle que eso no le correspondía a él, que era una salida en falso. Le tocó al presidente Duque, seguro era algo que eventualmente no se podía manejar por esos conductos, eso es distinto, pero no hubo un colombiano que empezara a preguntar, listo, ok, todo eso está muy bien, pero
pero cuéntenme qué es lo de Irán y qué es lo de Hezbollah. Y hoy nadie ha exigido esas explicaciones y hoy nadie sabe qué está haciendo Hezbollah en la frontera entre Colombia y Venezuela. Qué debilidad, qué falta de todo. Nos están atacando por todas partes y no reaccionamos como colombianos. Entonces, con eso te respondo, no solo es con Cuba. Lo segundo, Diana Sakowski. Diana, respecto a la lista cerrada, y mencionando que es que en esa lista cerrada hay una cantidad de indeseables y delincuentes y que por eso salen. Lista cerrada no significa lista tapada. Lista cerrada significa que se hace en el entorno de un partido y se hace una lista de personas. Es decir, la lista es pública y es conocida. Si ellos sacaron los votos que sacaron, es porque igual los iban a sacar en una lista abierta e iban a votar muchas personas por esa serie de delincuentes. Entonces, el problema no es la lista, sino los votos que hoy fueron capaces de seducir en una lista cerrada que, insisto, no es tapada. En respecto a Salvación Nacional, estoy totalmente de acuerdo. Salvación Nacional no tiene por qué, para presentarse ante los colombianos, presentar estas ideas, llevarlas a feliz término, en ningún momento tienen por qué hablar mal del presidente Uribe. El Centro Democrático está pasando evidentemente por una crisis que no sé dónde va a parar y muchas personas del Centro Democrático están hoy con Salvación Nacional o en camino a llegar a Salvación Nacional. Eso es una verdad de a puño. Pero el presidente Uribe, con sus aciertos y defectos, yo no tengo más como persona que agradecerle por lo que realizó por el país. Al presidente Uribe hay que agradecerle que nos sacó de una situación muy compleja que estábamos viviendo. Y lo que hay que quitarle es el teléfono y el Twitter, evidentemente eso sí. Pero de resto, ahí sí no es que agradecerle al presidente Uribe todo lo que ha hecho por el país. Yo no veo qué sentido tiene atacar a una persona que además, cuando uno ataca al presidente Uribe, le está dando la razón al pacto histórico y al foro de Sao Paulo. O sea, por mera estrategia, así no le guste a uno muchas cosas eventualmente del presidente Uribe, eso me parece un error estratégico atacarlo. Por último, si no llegamos a la presidencia, ¿nos quedamos haciendo política? Claro que sí. Diana, somos un partido hoy estructurado, precisamente no somos un proyecto individual. Carlos Cuartas puede que no esté, el mismo Enrique Gómez me lo ha dicho. Yo quiero hacer esto de un proceso democrático, un partido democrático, donde lleguen líderes de todas partes y de todos los pelabres que tengan este tipo de ideas para que seamos muchos los que estemos jalonando eso. Yo como empresario quiero que muchos empresarios tomen el ejemplo y dejen la comodidad de quedarse en una oficina y vengan aquí a trabajar conmigo, porque mañana puede que me toque dedicarme a otras cosas. Yo estoy haciendo un trabajo hoy, de pronto estoy abriendo un camino, pero no, esto es un partido con vocación de poder y vamos a hacer, hoy ya hay 250 personas, Diana y todos, 250 personas pidiendo espacio para las elecciones que vienen en 2 años, para consejos, gobernaciones, alcaldías, asambleas y juntas administradoras locales. 250. Es decir, vamos a ser uno de los partidos más importantes en las territoriales con un sello como el de Salvación Nacional, lo cual va a ser algo muy importante. Por último, me preguntaba Camilo Gallardo, ¿qué garantía respecto al tema de elecciones y si había pues como una posibilidad de que no nos pasara nada y nos robaran las elecciones? Resulta que la mejor forma de ganar en Colombia definitivamente es votando masivamente. Hay corrupción en la registraduría, hay un cartel dentro de la registraduría que ofrece en cada elección votos para terminar de completar si necesitas llegar a una curul. Lo denunció Andrés Guerra hace unos días y que inclusive el mensajero de esa corrupción en la registraduría, en un caso como el de él, fue el propio registrador hoy y le solicitó 1.200 millones de pesos para entregarle unos votos. En manos de eso estamos. Pero cuando la votación es masiva, no hay forma de que se roben toda una elección, no. Y segundo, para eso son los testigos electorales. Debemos inscribirnos todos como testigos electorales. Y de los que estén aquí que quieran militar, además también en Salvación Nacional, es demasiado fácil en la página del partido, porque requerimos mostrar que tenemos militantes. Y que en base en estos militantes es con los que haremos el proceso democrático para la escogencia de los candidatos. Entonces es muy importante que ustedes también, para el proceso de colombianos en el exterior, tenemos una persona, como ustedes lo conocen y está aquí presente, que es Jorge Valencia, y todos los que quieran participar, muy importante que militen en el partido. Y de aquí saldrán los líderes que van a sacar adelante. Y eso, Camilo y Diana, perdón, que lo preguntaba,
Eso es lo que le va a dar la permanencia a este partido, no si Enrique, no si Carlos, ¿vale? Somos todos nosotros, todos los que están aquí y todos los que podamos invitar. Antes de continuar, una de las razones por la que cogí mucha admiración por usted, Carlos, es que en Ventanas Abiertas le hicieron una pregunta sobre el presidente Uribe y su respuesta fue la acertada, respetuosa, y dijo todo lo que el presidente Uribe hizo por Colombia. No lo ofendió, sino que lo enalteció, y eso se lo agradezco, porque yo soy uribista 99,000%, uribista, muy uribista. Y además, esa es la verdad, fue un gran hombre en la presidencia. ¿Y de qué manera nosotros como ciudadanos americanos podemos apoyar la causa colombiana, que es la misma causa de nosotros? Nosotros queremos American First, usted quiere Colombia First. ¿De qué manera usted pensaría que seríamos mejor que nosotros pudiéramos apoyarlo a ustedes? Yo voy a la manifestación del viernes y estoy dispuesto a seguir aportando mi granito de arena. Pero si hay una solicitud de su parte, porque veo que tiene muy acertadas opiniones, sería mucho mejor. Se la respondo rápido si quiere, Fermín. Como no sé si me perdí alguna otra pregunta, necesitamos el apoyo con los congresistas de Estados Unidos. Colombia es un país que requiere de apoyo internacional para todos sus efectos. Y es muy importante, en la medida que ustedes hagan eco de la situación en Colombia y nos ayuden movilizando líderes allí, necesitamos ese apoyo porque necesitamos definitivamente recursos, necesitamos a todo nivel apoyo de Estados Unidos, porque Colombia hoy por hoy es prácticamente el más importante aliado que le queda en la región a Estados Unidos. Si Estados Unidos no lo ve así, puede perder el aliado más importante que tenía, porque el resto ya no están, ya se perdieron. Entonces es casi que una cosa de conveniencia también para Estados Unidos. Yo con alguien de la Florida, una persona que no sé si usted no sé si tenga conocimiento, quisieron lograr un tema de un grupo político a raíz de todo esto. Y una vez conversando, pues salió a flote un tema en donde nos damos cuenta que considero yo, ¿no? Y consideramos en su momento que Salvación Nacional, si desea conservar esa imagen que en estos momentos tiene a pesar del poco tiempo, digamos, las alianzas políticas son importantes, pero yo considero que hay que cuidarse mucho de ese tema, porque ustedes son en estos momentos una imagen de transparencia, de que no tienen ningún antecedente. Pensaríamos, yo, digamos, fui uribista o soy uribista por el pasado, por lo que nos ofreció Uribe. Uribista, pero el Centro Democrático, digamos, hay varios interrogantes, grandes interrogantes. Entonces, yo no me veo a futuro, yo ya me monté en Salvación Nacional, imagínense, ya dije que yo no me veo. Yo no veo a Salvación Nacional a futuro con integrantes, digamos, del Centro Democrático y toda la mamertería y su aparato destructor asociado con sus periodistas rancios, montando escándalos que finalmente nunca se desvirtúan y que finalmente van a contaminar un partido como el que soñamos y como el que quieren los colombianos. Eso es un interrogante que deja ahí que yo me imagino, no sé cómo lo van a manejar. No soy político, ni nunca he estado involucrado en ese tema. Soy neófito. Entonces, yo pienso, no sé, la figura de la primera vuelta, la segunda vuelta, dentro de mi desconocimiento de ese tema político, yo diría, no sé qué tan necesario sea a esa fecha, si tienen 1 millón, 1.500.000, 2 millones, sea tan necesario unirse al equipo de Fico para poder ganar unas elecciones, para ganarse la presidencia.
Yo pensaría, dentro, como le digo, seguir, no nos une y seguir siendo Salvación Nacional. Porque yo creo que hay que creer tanto en este proyecto político. Creo tanto en el proyecto político que ustedes no tienen necesidad de eso. ¿Por qué lo digo así? Porque yo no sé si se pueda ganar, digamos, en una segunda vuelta, Salvación Nacional pueda ganar unas elecciones. Eso sí lo coloco en duda, eso lo dejo en manos de ustedes. Pero como proyecto político, a 4 años, 5, va a ser el partido más fuerte de Colombia. Entonces, muy respetuosamente se lo digo, con todo el desconocimiento, y muchas gracias por la oportunidad, y un saludo, una feliz noche a todas las participantes. Gracias, Alex. Jesús Godoy, Coronel Godoy. Muy buenas noches, muchas gracias, doña Nidia. Carlos, me place mucho que estemos aquí conectados por este medio. Quería primero darte un saludo a ti, a toda la audiencia. Un abrazo fuerte, Carlos. Quería comentar ahí a todos que Salvación Nacional es la reserva moral de Colombia. Nos sentimos con la obligación que nos dejó nuestro fundador, Álvaro Gómez Hurtado, de salvar al país. De salvar al país. Y ese ha sido el mejor nombre, el más oportuno, el más comprometedor y el que vamos a sacar adelante todos los que somos integrantes de Salvación Nacional. Yo fui candidato a la Cámara de Representantes por Salvación Nacional por el Atlántico. No salí, acá se anularon más de casi 40,000 votos en el Atlántico, una belleza de la registraduría nuestra, y 27,000 y un poco más de votos que fueron colocados sin marcar y después desaparecieron. Entonces, el robo aquí también fue grande. Pero a pesar de no quedar, ya comenzamos contactos con alcaldes de algunos municipios para realizar el programa que queríamos llevar a cabo si llegábamos a la Cámara de Representantes. Por ejemplo, ningún municipio del Atlántico, salvo 1 o 2, tienen agua potable 24 horas y no tan potable. Entonces, ni los que están a la orilla del río Magdalena, a la ribera del río. Entonces, no es posible que tengamos nosotros el río a 10 metros y no hay agua en las casas de ese municipio. Entonces ya comenzamos a hacer un trabajo con ellos para realizar lo que hayamos nosotros planteado en nuestro programa si llegamos a la Cámara. Quiero decir con esto que Salvación Nacional, para confirmar lo que decía el doctor Carlos Cuartas, que nosotros nos sentimos comprometidos por hacer el trabajo político. Pensamos en la política como un servicio, no como un oficio. No somos políticos. Queremos servir, queremos sacar a Colombia de donde está, con todas las garantías en todas las áreas. No es posible, por ejemplo, que lo que se le ofrece a los muchachos en los municipios para trabajar es ser mototaxista. Ser mototaxista no es una deshonra, cualquier trabajo es honroso, pero por Dios, brindarles una oportunidad de que ellos puedan tener otras opciones, que puedan ser contadores, médicos, ingenieros, de todo. Pero no solamente esa cosa. Entonces, el trabajo que habíamos pensado desarrollar en la Cámara, vamos a tratar de sacarlo adelante en estos 4 años que tenemos para trabajar. Quería comentar eso a todos. Y doctor Carlos, el trabajo que estamos haciendo, lo que decían al comienzo, hay temor en la gente de que se pierda la presidencia en la primera vuelta y sienten un riesgo votar por Salvación Nacional, pensando en que si no se vota por Fico, se va a subir el enemigo. Entonces, ya hemos estado manejando eso porque, como lo decía y bien claro está, ninguno va a ganar en primera vuelta. Y necesitamos fortalecer a Salvación Nacional porque es un partido que merece la pena y que Colombia se lo merece también. Porque no solo que es un partido excelente, sino que Colombia necesita un partido excelente. Todas las personas que estamos ahí estamos comprometidas y con ganas de sacar adelante a nuestro país. Quiero felicitar al doctor Carlos Cuartas, al doctor Enrique Gómez, porque el trabajo que están haciendo ha sido excelente. En poquito tiempo, apenas le dieron la oportunidad de asistir a los debates,
Ha sido vertiginoso el ascenso que han tenido de acogida, de audiencia en la gente, y ya están viendo con mucho respeto, con mucha aceptación, la política de salvación nacional. Esa era mi intervención. Un abrazo fuerte, Carlos. Y Jesús, ¿quieres cerramos ahorita, bueno, dale, sigamos con Camilo Salazar. Perfecto. Voy a arrancar entonces con lo que mencionaba Alex. Primero, pues, Alex, agradecerte tus palabras. En efecto, y saludos, pues, obviamente allí en Atlanta. Alex, te puedes inscribir en www.salvacionnacional.co. Ahí te vuelves militante, ahí está. Lo pones y ahí te aparece inmediatamente el link. Se imprime esta hoja porque tiene que ser física. Le pones la huella y bueno, la escaneas y ya miramos la parte física si se requiere, pero eso ya será un archivo en el que se guarda. Con eso te haces militante. Respecto al tema que mencionabas de las alianzas, resulta que no nos podemos creer de todas maneras los poseedores de la verdad. Comparto contigo que somos hoy por hoy una opción demasiado interesante para la política colombiana. Está llegando la gente, se están llevando las propuestas, pero si uno quiere, poniendo el interés nacional adelante y no creyéndose, como les digo, ni el poseedor de la verdad, ni actitudes mesiánicas, ni maniqueístas, ni nada de esto, si digamos, vamos a hacer un ejercicio hipotético, llega Federico a la segunda vuelta y es con el que tengamos eventualmente más afinidad. Si él llega a prometernos, por ejemplo, que la reforma a la justicia la convierte como parte de su programa y nos deja liderarla, ¿cómo no le vamos a regalar eso al país? Se va organizando poco a poco. Y eso no nos va a hacer ni menos malo, ni nada. Si nosotros pudiéramos lograr ese tipo de consensos, que recordemos que la política, lo que sucede es que en Colombia estamos acostumbrados a hacer esas uniones no programáticas y uniones además no santas. Pero si nosotros logramos hacer una cosa programática, en donde nos valoren las ideas que estamos promoviendo, y el que gane nos dice, apóyennos y hagámoslo juntos, y juntos construyamos ese país, por lo menos en la partecita que usted está promoviendo, yo creo que eso haría que todo esto haya valido la pena. Y vamos entregándole al país los cambios que requerimos. Entonces, hay que saberlas hacer, estoy de acuerdo contigo, hay que saberlas organizar, pero no podemos caer en más de lo mismo, porque los primeros defraudados seríamos nosotros mismos. Y créanme que ahí sí, independientemente de que estemos de candidatos o no, mientras estemos los que estamos hablando aquí, eso sí nunca va a pasar. Nosotros más defraudar a los colombianos o defraudarnos nosotros mismos, eso sí sería una estupidez haber hecho todo este esfuerzo. Respecto a lo que mencionaba Jesús, pues yo primero quiero que Jesús verifique bien la dirección, porque no me han llegado las carimañolas de las que me prometió que me iba a mandar del narcobollo en Barranquilla. Entonces de pronto es que tenés mal la dirección, Jesús, para que ahorita la revisemos. Dos, me acuerdo precisamente mucho que me enseñaste cosas tan bonitas que uno aprende en este ejercicio, y es la de la tribu, la etnia indígena Mocaná, que habitaba Barranquilla. Tan bonito uno conocer esto, y que precisamente han encontrado una cantidad de artesanías y demás de esta tribu, y están metidas en una bodega. Se deben estar perdiendo en vez de tener un museo, y eso es de las cosas bonitas que hay que hacer un museo. No vaya a empezar a Jesús a decir que es que les tenemos que dar 300 o 1500 hectáreas a los descendientes de los Mocaná, eso sí no, pero tener un museo tribu Mocaná, de donde el cacique Malambó, si mal no recuerdo, usted me enseñó que dio origen a Malambo, eso sí hay que hacerlo. Y me parece que esos son de las raíces que uno tiene que poner, y el proceso precisamente de mestizaje que como país tenemos. Lo otro que quería complementar con lo que mencionaron, y es que otra vez, y para hacer más énfasis en lo de la primera vuelta, esto es una suma que da cero, es decir, los dos que lleguen a segunda vuelta o no pueden tener los dos el 50 más 1. ¿Y a qué me refiero? Si ya el señor del pacto histórico, el innombrable, tiene ya el 50 más 1, entonces ya ganó. Y entonces de nada sirve que Salvación Nacional se hubiera plegado
ni a Fico ni a nadie, porque es que ese mensaje también hay que contárselo a la gente, de qué están hablando. O sea, esto es un poquito de matemáticas. Entonces, si ese señor ya tiene los 50 más 1, no es porque no nos juntemos, porque es que esa gente piensa muy diferente y tienen una visión del país muy distinta. Y si ya tuvieran esos votos, pues nos llevó el patas y ya los tienen. Ojo con eso. Entonces no nos dejemos vender el tema del voto útil porque es que las cuentas no cuadran. Insisto, más bien pensemos tendríamos el 50 más 1 en primera vuelta si nos uniéramos todos en torno al candidato Fico. Primero, nuevamente para repetir, es un error estratégico. Uno no pone los huevos en la misma canasta. En Colombia, los candidatos pueden sufrir un ataque como lo sufrió hace 8 años, 8 años, Oscar Iván Zuluaga, con el tema ese del hacker. Entonces, y se perdieron las elecciones. Entonces hay que tener cuidado, por mera estrategia tampoco se debe hacer, porque entonces se la ponen muy fácil al del pacto histórico. Imagínense que se juntaran todos, ya sabe a quién dispararle. Hoy él no sabe a quién dispararle porque le va a tocar defenderse de las propuestas, no de los ataques, de las propuestas en las que estamos desnudando sus mentiras de Salvación Nacional, pero también de Ingrid Betancourt, pero también de Rodolfo Hernández, pero también de Federico Gutiérrez, pero también de John Milton. Le va a quedar mucho más difícil y todo lo contrario. Todos podemos cautivar ese voto de blanco y de indecisos. Eso hay que explicárselo a la gente. No tenemos los votos para ganar en primera vuelta. Y si el otro señor los tiene, pues es porque ya los tiene. Entonces, no entendemos por qué quieren que Salvación Nacional se desmovilice en primera vuelta. No hay por qué. ¿Vale? Eso sí hay que ser enfático y defenderlo. Y vamos hasta primera vuelta. Eso sí hay que hacerlo. Muy bien. Y bueno, y con eso termino mis intervenciones. Ok. Bueno, le Y les digo que agradezco enormemente este espacio. Créanme que el agradecido soy yo, que me oigan hablar sin ser un político de tradición, ni mucho menos, solamente una persona que quiere hacer algo por este país, aportar su granito de arena. Y les agradezco que a esta altura de la noche y del día en general, pues todos. pues aquí la verdad es que nos dio mucho gusto que usted hubiera aceptado esta invitación y ya le digo que hizo milagros. Vino la gente antes de la hora, eso nunca pasa. 10 minutos, 15 minutos antes de la hora ya estaba la gente aquí. Increíble. Darle las gracias nuevamente por sacar este tiempo, por defender el país. Estamos defendiendo todos los que estamos aquí la democracia. Hay que invitar a la mayor cantidad de personas. El colombiano tiene que dejar la pasividad. Tenemos que ser capaces de tener un país mejor. No entiendo por qué no. Nos lo merecemos todos. Colombiano es bueno, pero somos muy desunidos y somos muy pasivos. Eso tiene que cambiar. El doctor Enrique Gómez dijo que le gustaría estar muy pronto de vuelta en el espacio. Me gustaría saber si a usted también le gustaría volver al espacio. Claro que sí, todas las veces que sea posible. Necesitamos cada vez dictar más de esta doctrina, que nos nutramos cada uno el uno del otro, las veces que sea necesario, porque esto es un ejercicio de construcción de democracia, de defenderla, esto es de todos los días. Entonces, todos tenemos que aportar, invitemos la mayor cantidad de personas, transmitamos este mensaje, que es lo único que nos queda. Como no somos de armas, hay que entender que la única herramienta que tenemos, donde somos cada uno ponderados igual, independientemente precisamente del color, de la raza, del género, de todo, es en una urna. No hay nada más democrático. Recuerden esa frase que decía Churchill, que hay que defender también esto, que él decía, el capitalismo es el peor de los sistemas, después de los demás. Es un sistema que hay que corregir permanentemente, hay que ajustar. Sí se han generado inequidades, eso es absolutamente cierto. Esas brechas se cierran es con trabajo desde la democracia, con trabajo desde las libertades. No las perdamos simplemente porque haya que hacer correcciones. En efecto, hay que hacerlas. Y con esto me despido y les deseo una feliz noche. Muchas gracias, fue un placer tenerle y aquí todo el mundo feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un abrazo patriótico y colombiano.
Ale,